Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero darte la bienvenida a este curso de modelaje textil industrial. Ok, primero vamos a empezar a abarcar cómo es que se trabaja a la hora de elaborar los moldes en lo que es físico, para después posteriormente en lo que va a ser el largo del curso para entrar lo que es de lleno el modelaje 3D. Pero primero vamos a entender cómo es que se funciona, cómo es que se elaboran los moldes. A través de ejemplos y ilustraciones te voy mostrando cómo es que se trabaja a la hora de elaborar un molde. Lo que primero tenemos que hacer. Lo que primero tenemos que hacer a la hora de elaborar un molde es que tenemos que entender que nuestro cuerpo es una figura geométrica. Cuando nosotros hablamos de nuestro cuerpo a la hora de sacar un tipo de molde, tenemos que entender que nuestro cuerpo es una figura geométrica que se basa a través de una figura geométrica, y también nuestro cuerpo es simétrico. Vamos a ir desenvolviendo con ilustraciones, te voy mostrando cómo es que funciona y hacer es referencia a tipo de modelaje geométrico para poder entender cómo se elabora el molde, ¿ok? Primero vamos a entrar a lo que es cuando nosotros queremos sacar el molde de un cubo 3D. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es desarmar ese cubo 3D y extenderlo a través de un plano 2D para poder elaborar nuestro molde, y a través de ese molde volver a armar nuestro cubo. Aquí, como podemos ver en la ilustración, cuando nosotros queremos sacar el molde de una caja, es totalmente sencilla, solo tenemos que desarmar la caja y extenderlo a través de un plano 2D. Al ser figuras totalmente cuadradas y rectángulas, no lleva nada de volumen, entonces es fácil elaborar el molde de un cubo 3D, pero tenemos que entender que al extender esto es un poco más fácil. Pero ¿dónde se complican las cosas? Las cosas se complican cuando nosotros queremos elaborar un molde de una esfera. Entonces, cuando nosotros conocemos el secreto de esta esfera, vamos a ser capaces de elaborar cualquier tipo de molde para nuestro cuerpo, de nuestra ropa, porque nuestro cuerpo, al ser una figura geométrica, es también una figura esférica 3D. Entonces, vamos a hacer de referencia y tomar esta esfera como si fuera una esfera, y necesitamos sacar el molde, es decir, necesitamos sacar la cáscara de esta esfera, lo que viene siendo el patrón base. Cuando nosotros queremos sacar el molde de esta esfera, nosotros necesitamos hacer unos ciertos cortes en lo que viene siendo en los tres ejes, que viene siendo el eje Y, el eje X y el eje Z, ¿ok? Cuando nosotros queremos elaborar el corte y el molde de una esfera, nosotros tenemos que hacer este tipo de cortes. Nos valemos de estos tipos de ejes para poder hacer un tipo de corte, y al hacer un tipo de corte, nosotros sacamos un pedazo de esa de ese corte que hemos hecho, pero como podemos entender, aún no es una figura plana, porque sigue teniendo ese cierto volumen que gana a la hora de elaborar nuestro molde. Como podemos ver en la figura del cubo, es más fácil pero a elaborar, porque son líneas rectas, cuadradas o rectangulares. Pero cuando nosotros queremos sacar el molde de una esfera, entendemos que gana volumen. Al ganar volumen es difícil, un poco complicado sacar el molde. Entonces nosotros tenemos que entender que estas figuras nos valen a nosotros para poder elaborar un molde. Al hacer estos tipos de cortes, nosotros necesitamos llevar este corte que nosotros hemos sacado, este pedazo de la esfera que hemos sacado, el pedazo de la cáscara. Vamos a hacer una referencia, a llevarlo a un plano 2D, porque ahora podemos entender que todavía no es un molde plano 2D. ¿Cómo es que nosotros lo convertimos aún este pedazo que hemos sacado de la esfera en un plano 2D? Nos ayudamos haciendo un corte desde este punto de aquí hasta el punto medio para hacer un corte y convertirlo en un plano 2D. Como podemos ver en esta ilustración de aquí, nosotros ya hemos hecho un corte en este pedazo de la esfera, y hemos podido extender a través de un plano 2D. Hemos conseguido extender toda la esfera, porque si nosotros sacamos este molde haciendo 8 pedazos, podemos volver a construir la esfera normalmente con todo su volumen sin que se pierda, ¿ok? Tenemos que entender esta curvatura de nosotros de la esfera para poder sacar el molde. Si nosotros venimos aquí desde la parte del frente a la parte lateral, podemos ver que existe una curvatura que gana volumen. Entonces nosotros tenemos que tratar de sacar esas medidas para poder elaborar nuestro molde.
3D de la esfera, como podemos ver aquí. Nosotros ya hemos hecho el corte, hemos realizado 3 cortes, 4 cortes para poder extender nuestro plano, en nuestra esfera 3D en un plano 2D y a través de ese plano 2D sacar el molde y ponerlo a la tela y cortar. Si nosotros sacamos este plano 2D y ponemos a la tela y cortamos el molde, en 8 pedazos podemos volver a armar la esfera. Tenemos que entender estas dos figuras geométricas, cómo funcionan para poder sacar todo tipo de molde, todo tipo de molde a la hora de elaborar una prenda, porque nuestro cuerpo, al ser una figura geométrica y simétrica, es que tiene volumen como la esfera. Entonces podemos entender claramente aquí cómo es que hemos elaborado para poder extender en un plano 2D. ¿Cómo podemos hacer referencia también esto a la hora de elaborar un cropped, un cropped o puede ser otro tipo de un vestido en el área del busto? ¿Ok? Podemos ver que hemos extendido y podemos poder volver a armar y así crear un busto para un cropped, para un vestido. Entonces tenemos que entender estos dos tipos de elaboración de figuras geométricas, extender en un plano 2D para poder sacar molde. En la figura del cubo podemos entender que es un poco más fácil porque no tiene volumen, entonces podemos dibujar líneas rectas o cuadradas o rectangulares para poderlo extender en un plano 2D y después hacer el secreto de nuestros cortes de la esfera para poder elaborar nuestro patrón base, digamos, de la esfera y extenderlo en un plano 2D para poderlo llevar a la tela y cortar esa tela para volver a armar nuestro patrón base de la esfera, ¿ok? Cuando ya tenemos esta referencia, entonces nosotros entendemos cómo funciona a la hora de elaborar el patrón base de cualquier prenda, de cualquier tipo de prenda, ¿ok? Y entonces, ¿cómo nosotros nos valemos para sacar las medidas y elaborar el molde o el patrón base? Nosotros vamos a pasar a otro punto y valernos de otro punto, de otra referencia para poder elaborar. ¿Cómo es que trabajamos nosotros a la hora de sacar un molde? Nosotros nos valemos de esta herramienta que son las reglas cartesianas. Cuando nosotros vemos una regla cartesiana entendemos que están formados por dos ejes, pero también puede estar formado por tres ejes. Pero como nosotros necesitamos llevar una figura tridimensional o 3D, que es nuestro cuerpo, a una figura plana para llevarlo a la tela y cortar, nosotros vamos a trabajar con el eje Y y con el eje X, siempre valiéndonos de un punto de partida, que es nuestro punto cero. El punto cero es el punto de partida. Nosotros vamos a trabajar en línea vertical y en la línea vertical vamos a poner nuestro eje y en la línea horizontal vamos a poner nuestro eje X. ¿Ok? Así vamos a poder trabajar con nuestros patrones para que sea un punto más fácil. Nosotros siempre vamos a tener como referencia nuestro punto cero, que va a ser el punto de partida, y vamos a poder elaborar nuestro punto de nuestra referencia para hacer el molde. Entonces aquí tenemos que entender que estamos trabajando en dos ejes, en dos ejes, entre el eje Y, que viene siendo el eje Y, que aquí puedes ver como referencia marcado, desde el punto cero hacia el punto eje Y positivo marcamos 10 centímetros como referencia. Desde nuestro punto de partida al eje horizontal, que viene siendo el eje positivo X, también marcamos 10 centímetros como nuestro punto de referencia. Siempre vamos a tener nuestro punto de partida entre el eje vertical que viene siendo el eje Y y entre el eje horizontal que viene siendo el eje X, ¿ok? Siempre vamos a trabajar con un punto de partida, pero también tenemos que entender que nuestro cuerpo es simétrico, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de simetría, nosotros vamos a entender que desde nuestro punto de partida del eje cero tenemos que trabajar en simetría. Aquí, como podemos ver en este ejemplo, vamos a ver que nuestro eje X, partiendo de nuestro punto de partida del punto cero, subiendo hacia arriba en línea vertical, marcamos nuestro eje Y positivo, pero en simetría también podemos ver que nosotros tenemos nuestro eje Y negativo, los dos haciendo un punto de referencia de 10 centímetros positivo y de 10 centímetros negativo. También en nuestro punto de partida hacia nuestro eje horizontal, que viene siendo el eje X, cuando nosotros marcamos como referencia nuestro eje X,
positivo 10 centímetros, pero desde nuestro punto de partida también podemos entender que tenemos nuestro eje X negativo, que viene siendo la simetría. Cuando nosotros elaboramos un molde y decimos vamos a trabajar un papel, un molde simétrico, nosotros hacemos doblamos el papel por la mitad, y entonces cuando nosotros ya hemos doblado nuestro papel por la mitad, que viene a convertirse en nuestro eje vertical, eje Y positivo o eje Y negativo, desde nuestro punto de referencia, punto cero de partida, podemos trabajar simétricamente. Entonces, ¿qué es lo que lo convierte simétricamente? El eje positivo, que viene siendo Y, y el eje negativo, que viene siendo Y, en nuestra línea vertical o en esta línea horizontal, que viene siendo el eje X positivo y el eje X negativo. Tenemos que entender estos puntos para poder trabajar a la hora de elaborar nuestro patrón base. Nosotros siempre nos vamos a valer de nuestra regla o método cartesiano, ¿ok? De nuestro principio cartesiano, haciendo un punto de referencia partida desde el punto cero hacia el eje Y y hacia el eje X, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos tener una referencia de nuestro punto de partida hacia nuestro punto eje Y y hacia nuestro punto eje X, ¿ok? Para poder poner medidas, referencias para encontrar nuestro punto objetivo, que viene siendo el punto marcado. Nosotros aquí hacemos una referencia desde nuestro punto de partida hacia nuestro punto de partida de eje y marcamos un punto de referencia, puede ser 10 centímetros, 20 centímetros, etcétera, cualquier medida. Y también nosotros marcamos desde nuestro punto de referencia hacia nuestro punto eje X positivo un punto de referencia para poder encontrar nuestro punto marcado. Entonces nosotros podemos ver que extendiendo estos dos puntos de referencia vamos a encontrar nuestro punto objetivo, que viene a ser el punto objetivo para poder elaborar nuestro patrón base. Tenemos que entender cómo funciona este principio para elaborar nuestro patrón base. Teniendo estos ejemplos, como hemos hablado desde un principio, siendo las figuras geométricas y la figura esférica como el cubo, y haciendo valiéndonos de esta regla cartesiana, nosotros vamos a entender que va a ser un poco más fácil entender a la hora de elaborar nuestros patrones. Tenemos que entender en claro este método o este sistema de trabajo, ¿ok? Para poder entender a la hora de elaborar nuestro patrón base. Luego, más adelante, ya vamos a entender cómo se hace la transformación, el draping, etcétera. Pero tenemos que entender estos principios, ¿ok? Siempre vamos a valernos de nuestros ejes desde nuestro punto de partida, que es el punto cero, hacia sea eje Y positivo, eje Y negativo o eje X positivo, eje X negativo. Siempre vamos a utilizar estos ejes desde nuestro punto de partida para poder encontrar nuestro punto objetivo, haciendo referencia de las medidas entre estos ejes, ¿ok? Cuando nosotros ya hemos entendido esto, vamos a poder trabajar en cualquier tipo de molde, patrón base, de cualquier tipo de prenda, ¿ok? Bien, vamos a hacer un poco vamos a retocar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos que entender que nuestro cuerpo es una figura geométrica. Al ser una figura geométrica, nosotros necesitamos convertir la figura 3D geométrica en una figura 2D para llevarla a la tela y hacer el molde y cortar la tela para volverlo a convertir en una figura 3D que encaje al cuerpo. Que hemos visto que al hacer un molde de un cubo es fácil porque como no tiene volumen, entonces no tiene curvatura, entonces podemos desarmar el cubo y extenderlo en un plano y dibujar nuestras figuras cuadradas o rectangulares. Es más fácil entender, ¿ok? Entonces después llevamos a entender lo que es la esfera. Cuando nosotros elaboramos el patrón base de una esfera, entendemos que tiene volumen, que viene siendo más la adaptación del cuerpo. Tiene volumen, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos claramente que este volumen nosotros tenemos que, a través de las medidas del radio, ya sea de la esfera, llevamos a entender que tiene un cierto volumen
la esfera, tenemos que empezar a llevarlo a las medidas y sacar la cáscara y hacer un corte para convertirlo en un plano 2D. Cuando nosotros hacemos el corte por el medio, entendemos que nosotros lo hemos convertido en un plano 2D, haciendo referencia, ¿ok? Tenemos que entender que para sacar estos moldes nosotros necesitamos valernos de estas referencias que son las reglas cartesianas. Cuando nosotros trabajamos y entendemos la regla cartesiana que tiene un punto de partida que viene siendo el eje, el punto cero hacia el eje Y o hacia el eje X, tanto sea positivo o negativo, que lo convierte, cuando nosotros hablamos de negativo, lo estamos convirtiendo en un eje simétrico, ¿ok? Entendiendo estos puntos de partidas de nuestro sistema para poder elaborar cualquier patrón base, vamos a pasar a lo que es el siguiente paso. El siguiente paso va a ser elaborar, sacar las medidas de nuestro maniquí, de nuestro cliente o de cualquier tipo de maniquí, cuerpo que nosotros queramos sacar, ¿ok? Hasta aquí nosotros ya hemos entendido, nos hemos valido de ciertas referencias para poder entender cómo es que funciona a la hora de elaborar el patrón base. Si tú tienes alguna duda, puedes volver a ver el video, siempre recalcando que el video puedes volverlo a repetir y ver y hasta entender cómo es que funciona. Yo te estoy dejando estas referencias para que sea un poco más fácil entendible a la hora de elaborar cualquier patrón. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente paso. Hasta aquí nosotros vamos a dejar estas referencias que nos hemos valido para poder entender cómo es que se elabora a la hora de sacar un patrón base de cualquier figura tridimensional, que en este caso nosotros nos vamos a valer de nuestro cuerpo, ¿ok? Para poder elaborar ropa. ¿Ok? Hasta aquí nosotros acabamos con esta parte del curso.